Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Capi, estamos en comunicación con alguien que pudo haber sido su competencia. ¿Cómo así? El gran y muy querido, dicho sea de paso, meteorólogo colombiano, periodista, Max Enríquez. Durante muchísimos años, Max nos acompañó. Esa aplicación de hoy. Claro, nos acompañó con sus pronósticos del clima en el Noticiero Nacional, ¿verdad? Claro que sí, y yo terminé en una palomita de meteorólogo, dándomelas de meteorólogo, presentando estado del tiempo para hacerle la competencia a Max, porque el Noticiero TV Hoy dijo, bueno, hicieron un casting y de repente llegó la propuesta. Ajá, y te tenemos algo por ahí. ¿Y de qué se trata, meteorólogo? De verdad, presento el estado del tiempo y salí presentando el estado del tiempo, tratando de hacerle competencia al hombre de los meteoros, pero qué va, hombre, por favor. Max no tiene competencia, de verdad. Max, bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente. Buenos días. Muy buenos días, ¿no? El Capi, además, nos parecíamos, entonces sí, claro. lo cogieron bien para competir conmigo en el Noticiero Nacional, y fue una competencia buena. El Capi, yo lo quiero, lo respeto, y hombre, qué bueno estar hablando contigo y con todos los que están ahí en la mesa y con los oyentes. Claro. Un placer. Gran abrazo, querido Max. Abrazo. Max, una anécdota rápida antes de entrar con lo serio, que es la situación que está viviendo Colombia como consecuencia del racionamiento de agua y la posibilidad de un racionamiento de energía. ¿Cuánto tiempo presentó usted el pronóstico del clima? ¿Hasta qué año, por lo menos? Yo comencé en el año 84, ¿sí?, en el Noticiero Nacional, y terminé en Noticias RCN en el 2009, en abril. Justamente por estos días, hace 15 años, dejé el informe que hacía en Noticias RCN y me fui a vivir a Europa con mi esposa, que la contrató una entidad internacional, y nos fuimos para allá. Que fueron muchos años de Max Enríquez acompañándonos. Bueno, Max, quería preguntarle inicialmente, tenemos varias preguntas, pero inicialmente quería preguntarle por lo siguiente. Se está hablando de una posibilidad, de una opción para solucionar esta sequía tan terrible, especialmente en la zona de los embalses, lo que impacta, por supuesto, la generación del servicio de energía. Bombardear nubes. ¿Es posible? ¿Es real esa opción? Hombre, bombardear las nubes es un experimento científico válido, pero no como para solucionar un problema inmediato. Aquí, hace 40 años, trajeron a un colega gringo que es un científico, un tipo que tiene una empresa de meteorología y que hace modificación artificial del tiempo. Y lo trajeron de carrera en el mes de abril del 1984 a bombardear las nubes. El tipo vino a toda carrera también, y pensó que Bogotá, cuando llegó a Bogotá, fue a la oficina del IMAT en el aeropuerto El Dorado, y él se sorprendió que Bogotá estaba a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Él traía el concepto de que Bogotá estaba sobre la costa del Caribe. Ahí, con eso les digo todo de la improvisación. El conocimiento que tenía. Irresponsable, una improvisación irresponsable. Claro. Bueno, ¿y qué es el bombardeo de nubes como tal, Max? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, el bombardeo de nubes es rociar la atmósfera se lanza un cohete que explota y bota en la parte media de la atmósfera yoduro de plata, que son unas partículas higroscópicas que atraen la humedad del aire y la condensan y forman gotas. Y las gotas, millones de gotas, conforman una nube. Entonces, el procedimiento científicamente es un procedimiento válido, se hace en muchas partes del mundo con mucho éxito, pero digamos hay que hacer unos estudios previos. Yo he recomendado, hace 40 años lo recomendé porque yo estuve en la discusión en ese momento con un foro que se hizo en el diario El Espectador con don Guillermo Cano, el difunto Guillermo Cano, José Salgar. Me invitaron como experto a estar con el alcalde de Bogotá, Augusto Ramírez, con el director de la CAR, el director del acueducto, de la empresa de energía, y discutimos ahí porque ellos decían, bueno, ¿qué hacemos para solucionar esta sequía? La sequía estaba brava en esa época, fue un fenómeno del Niño intenso, y había un problema que digamos era complementario, un problema complementario que agravaba la situación era que el Chingaza no había entrado en funcionamiento, entonces se había demorado. Y si hubiera entrado, no hubiera habido racionamiento. Entró después.
Entonces ya en ese momento no hubo otra alternativa que racionar el agua porque ya se habían secado prácticamente los embalses. Con cada fenómeno del Niño hay una sequía. Y esta sequía de ahora no es la más intensa, no es una terrible sequía, es una sequía más de las que acompañan a los fenómenos del Niño. En febrero, si ustedes seguramente, no sé si recuerden, pero la primera semana, los primeros 10 días de febrero fueron lluviosos, sorprendentemente lluviosos, cayeron aguaceros en casi todo el país. Y eso, digamos, cortó una sequía que venía de un mes, del mes de enero. En enero no llovió una gota, pero en febrero llovió 10 días seguidos, aguaceros en todo el país. Y luego vino el resto de febrero, marzo, y lo que llevábamos de abril, con déficit de agua, pero esa no es una sequía muy fuerte. Ha habido otras más graves. Pero lo cierto es que todos los embalses siempre, en esta época de sequía del fenómeno del Niño, disminuyen sus niveles y entramos en crisis porque llegamos a un borde, casi que al borde del precipicio y estamos ahí hay que tomar decisiones. Pero hay dos cosas que yo diría que hace falta que se implementen aquí en Bogotá y en el país. Y es que aumentemos la capacidad instalada para tener más agua, porque es que Bogotá crece y crece y crece. Hace 40 años era una ciudad pequeña comparada con la que es hoy, y la oferta de agua es casi la misma. Entonces tenemos que buscar otras fuentes que nos traigan agua desde las cordilleras que rodean la ciudad de Bogotá. Sí. Allí es bueno hacer los embalses. La lluvia que cae por los llanos es 4 veces la que cae aquí en Bogotá. Entonces esos embalses como Chingaza, que dependen del régimen hidrometeorológico de los llanos, están ubicados en un buen sitio. Claro. Y hay que considerar que tenemos la vulnerabilidad asociada con el fenómeno del Niño. Entonces hay que siempre estar preparados para eso. Cuando hay un fenómeno del Niño hay que actuar. Se puede bombardear las nubes, pero se puede hacer con tiempo, creando previamente un programa científico que lidere el IDEAM y que cuente con el apoyo de todas las entidades aquí de la sabana, pues de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, la CAR, la empresa de acueducto, la empresa de energía eléctrica, un programa científico en el IDEAM que prepare y que cree que la capacidad necesaria para poder afrontar esos fenómenos del Niño, bombardear las nubes con tiempo, en diciembre o enero, claro. No ahora en abril, que ya, mejor dicho, toca correr, claro, a ver qué hacer a la loca. Ya está encima. No funcionan las cosas. Max, bueno, acostumbrado ya a los pronósticos, sabe, en la década de los 80, a finales de los 80, presentaba el estado del tiempo y no faltaba el que dijera, no, Max dijo que iba a llover en Bogotá. No, que va, no va a llover. Comenzó, ahora el asunto es en redes sociales. Max Enríquez dice que va a llover y comienza la gente que no. Y ahora ve uno en titulares, Max tenía razón, comenzó a llover en la represa de Chingaza. ¿Cómo se maneja eso? Y ha cambiado, obviamente. Recuerdo que en esa época se decían, hay pocas fotografías satelitales, ahora hay más recursos, ¿no? Claro, pero también le echaban la madre al Capi, no solamente a mí. Ahí está, la puchita. No estamos solos en este mundo. No estamos en este... Claro, Max. En esas épocas era muy difícil la ausencia de información disponible. No había mucha información. El pronóstico se hacía subjetivamente. Es decir, salía de la cabeza del meteorólogo. Entonces el meteorólogo, mientras más experiencia tuviera, más acertado era. Estábamos comenzando, en el año 84 comenzamos a hacer la experiencia, entonces ya a estas alturas de la vida uno tiene más, un recorrido y puede hacer mejores pronósticos. Pero adicionalmente estamos aplicando hoy en día la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es supremamente valiosa para un meteorólogo. Ya desde hace 20 años aplicamos inteligencia artificial. Hace 20 años o hace 10 o hace 5 nada más no eran tan buenos como son ahora. Los pronósticos utilizados de esa manera son supremamente útiles en estos momentos porque procesan más información que la que una cabeza de un meteorólogo puede procesar. Entonces se toman 10 modelos numéricos hechos en diferentes centros meteorológicos del mundo y se hace un ensamble multimodelos y se saca como un promedio de ellos
y el acierto es del 98-99%. Es extraordinario ese avance que nos ha permitido a nosotros mejorar nuestra reputación como pronosticadores del tiempo. Eso es indudable. Óigame, Max, bueno, no sé si eso está dentro de sus competencias. Acá hay mucha expectativa porque sí, empezó a llover un poquito, como bien lo dijo usted y lo dicen las aplicaciones de hoy, ¿no? Que son nuestros Max Enríquez. Pero la secretaria de Ambiente hoy está diciendo, no va a ser suficiente así llueva como está lloviendo para que en este 2024 los embalses tengan suficiente. Ahí también estamos hablando de un eventual racionamiento de energía. Según lo que usted sabe, cree que muy probablemente el agua, con el racionamiento de agua, Bogotá se va a ir hasta finales de este año, y si sí, va a ser necesaria, no sé, según sus pronósticos, un racionamiento de energía. No, yo creo que el racionamiento de agua, sí, hay que mantenerlo un tiempo. Yo diría que hay que crear una cultura del racionamiento también, porque pues cuando pasan estas sequías del fenómeno del Niño, siempre entramos en la misma crisis. Todos, si ustedes revisan de aquí para atrás, en los últimos 40 años, con los niños que ha habido, hemos estado al borde de racionamiento de energía y de agua en todos los casos, pero en unos más y en otros menos. Ahorita los embalses para consumo humano, de agua para consumo humano, están en unos niveles que están alcanzando los límites más bajos, y por eso hay que racionar. Eso hay que racionarlo hasta que los embalses comiencen a recuperarse, pero no vamos a ir de aquí a finales de año. Eso me parece que es exagerado. Y tampoco vamos a tener racionamientos de energía. En mi concepto, el sector hidroenergético es el más preparado para afrontar estas temporadas de sequía del fenómeno del Niño. Bien. ¿Por qué? Porque a ellos ya les dio en la cabeza el fenómeno del Niño del 91-92 con el racionamiento que hubo. Claro. Fue un poco de improvisación que hubo con el tema del fenómeno del Niño. No sabían mucho sobre eso. Nadie sabía mucho sobre eso, entre otras cosas. Y se cometieron algunos errores que fueron corregidos. Porque uno puede cometer errores, pero los puede corregir. Claro, ellos corrigieron esos errores, involucraron el fenómeno del Niño como un factor que altera el clima cada cierto número de años, y es el que mejor explica la variabilidad climática del país. Y por eso los embalses se regulan, se manejan, y cuando llega el anuncio de un fenómeno del Niño que le da el IDEAM a las entidades estas, entonces ellos comienzan a reducir la producción de energía del agua, y comienzan a producir energía de las plantas térmicas. Esa es una alternativa buena que tienen este sector, sí, y que les permite sortear de la mejor forma la crisis de agua por el sequía del fenómeno del Niño. Adicionalmente, han sumado proyectos nuevos de generación como Hidroituango, y creo que vienen otros más en camino. Y eso, pues, hacia el futuro es uno puede decir que da tranquilidad, que no vamos a tener ningún problema. Claro. Lo que sí es que hay que aumentar son los embalses, el recurso hídrico para consumo humano en Bogotá, que ahí es donde está la dificultad mayor. Si no se aumenta esa capacidad, vamos a tener en el próximo Niño unos problemas supremamente más graves que los de hoy. Bueno, y cerramos esta conversación muy agradable aquí en Radio Red de RCN Radio con Max Enríquez con esta pregunta de Vlado. Lo escucha Max Vlado. Querido Max, siempre recordamos las gráficas con las que usted ilustraba sus presentaciones en los pronósticos del clima, pero yo quiero irme a las gráficas de Max Enríquez que salían en la portada de Semana. Y aquí todo el mundo me está mirando. Era mi tío Max. Exactamente, allá iba yo. El tío de Max Enríquez era caricaturista, dibujante comercial, e ilustró muchas veces las portadas de Semana. Papá de Judy Enríquez. Sí, y quería contarle cómo fue su vida con él, qué fue de él, qué pasó con él, así rápidamente, pues, para que nos cuente así alguna anécdota, alguna cosa rápida. El tío Max fue el primer famoso de la familia. El tío Max lo conocía todo el mundo, porque él tenía una agencia de publicidad, era un caricaturista excepcional, y luego con su actividad profesional, él fue el que le abrió las puertas a todo el resto de la familia para que algún día llegáramos a la televisión, como fue Judy, como fue Jacqueline, como fue Marlene, y Miriam también, que estuvo trabajando con la televisión.
Y posteriormente me asomé yo por ahí, y cuando yo me asomé y me dijeron, usted es hijo de Max Enrique. No, yo soy sobrino de él. Y primo de Judy, sí, pues primo de Judy, usted venga para acá. Y así, eso me ayudó a mí a entrar al noticiero nacional, porque Judy era un personaje ya de la televisión colombiana, y así fue como yo incursioné con mayor facilidad, porque a mí me escogieron de ellos, dijeron, no sabe presentar nada en televisión, pero seguramente su prima Judy le va a enseñar. Qué bueno, qué bueno. Claro, con semejante familia. Max. Perdón, Juan, las portadas de Max Enríquez en semana eran una cosa increíble. De Max Enríquez tío. De Max Enríquez tío, porque eran los retratos del personaje de la semana. Uh-huh. Pues Max, muchas gracias. Sí, así es. Muchas gracias por estos minutos. Señor. Y bienvenido siempre, Max, ¿ah? Muy agradable conversar con usted. Ha sido un placer acompañarlos a ustedes, y al Capi un abrazo especial. Gran abrazo, Max. Estaremos pendientes de los pronósticos. Bendiciones. El gran Max Enríquez, periodista, meteorólogo, hablando de lo que está sucediendo en Colombia. Bombardear nubes es una opción, pero no solucionaría un problema inmediato. Y dice que él recomendó esta posibilidad hace 40 años, entre otras cosas, porque no había entrado en funcionamiento Chingaza. Eso ocurrió en 1984. Y en relación con racionamiento de energía, dice que no lo ve posible, no lo ve en el inmediato plazo como una opción viable, porque el sistema en lo que tiene que ver con el suministro de energía está blindado. 7 de la mañana, 2 minutos. Ustedes escuchan Radio Red.